Bienvenidos a la segunda mesa de este encuentro de la comunidad literaria Mailén Internacional. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y a nombre de Palmira Ramos, directora de esta comunidad, estoy muy contenta de recibir en la casa de Mailén a tan distinguidos poetas. El día de hoy iniciamos nuestras lecturas poéticas con Ana Lucía Carabajo de Ecuador. Bienvenida, poeta. Muy buenos días, es un gusto, un placer estar el, en Manley, estar con estos distinguidos poetas que nos acompañan. Bueno, voy a leer poemas de mi libro Humedad de Caos. El primer poema se titula Mi soledad debería tener alas, que es un poema que amo mucho y que es dedicado a Alejandra Pizarnik. Mi soledad debería tener alas. Mi soledad debería tener alas para abandonar los monstruos que la incertidumbre creó en el infinito de tus feromonas. En el lugar de la mancha encontré el metro de la ficción balanceándose en el océano de mis dudas. Perdonen la tristeza. Mi soledad debería tener alas donde las falacias no me adentren, ni los científicos me perturben con los movimientos de los simios que digieren manzanas podridas, atravesados en la pantalla de un televisor, ni en los anfibios publicitarios que taladran las cabezas con sus hipos estridentes, porque en esta realidad paleolítica debí ser una niña todavía. Mi soledad debería tener alas de vastos abismos de libertad, como el colibrí internáutico, que a través de su vuelo va explorando inquieto en cada flor de existencia verdadera. El segundo poema que voy a leer, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Ya, el segundo poema que voy a leer es Aventuras lingüísticas. Aventuras lingüísticas. En el espacio las palabras estuvieron hirvientes de aventuras. El sustantivo se encontraba aislado y quería compañía. La luna gigante como un oso de Siberia le presentó al adjetivo y al artículo, con quienes jugó sin cansarse, a las cogiditas y a las escondidas. El verbo y el adverbio se dieron de la mano. En el parque de la lingüística contemplaron al sol como un cráneo de elefante y aunque llenos de cansancio por el calor, se entusiasmaron por el juego de la rayuela. A veces surgía un huracán de discusiones porque el verbo era muy cambiante. Yo quiero ir al sub y baja, la preposición decía, a la preocupada conjunción que luchaba por relacionar a los demás e insistía a su compañera que le ayudara en esta noble misión, luego de subir y bajar y de bajar y subir. Por su parte, el pronombre no se hallaba sin el nombre, lo buscó por doquier, estaba consciente, tenía que sustituirlo cuando tenga gripe o COVID. El amor entre los dos parecía un dolor de muelas. Cerca del margen del río se escuchó una serie de suspiros y alaridos que llamó la atención de todas las palabras. Observaron a la interjección, que llorosa y un poco tímida incitó a sus compañeras en el afán de incursionar en el mundo de los humanos. Entre sonidos de oh, wow, pidieron el deseo al omnipotente que les permita llegar a la tierra antes que la sagaz muerte, como una larga avenida, las posee. Entonces, en un vuelo internacional del avión Latam, arribaron al planeta con sus zapatos nuevos para fiestas especiales como diosas.
Se convencieron que la prominencia de la comunicación era necesaria en esta y en todas las eras de este circular y ancho mundo. No sé si hay tiempo. Sí, para uno corto, por favor. Bien. Muchas gracias. Finalmente voy a leer el poema Evidencias. Dice así: Evidencias. El mundo está soldado de colores y figuras, marcado por los gritos de la vida. Las uñas enclavadas de espigas sazonan el nacimiento que adornan los campos. La cosecha dibuja un nuevo círculo que siempre reverdece. No se detengan, manos femeninas, de ustedes es el reino terrenal. Los mares no se han muerto, se sostienen adversos en las hebras del agua. Las damas gigantes y elegantes, presurosas, se tatúan oleadas de experiencias en sus sombrías mañanas. Pongan pronto aceite en sus lámparas para alcanzar la dicha. Así sabrán que el cuerpo y la sangre va en presente, que la felicidad no se extinguirá por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía, poeta ecuatoriana. Gracias por compartir con nosotros en esta segunda mesa. A continuación, vamos a Chile con Margarita Isabel Enríquez, que va a presentar su libro Los socios y otros relatos. Es de su alumna Maya Soriano y fue publicado el 11 de septiembre del 2022. Ella va a presentar este hermoso libro. Bienvenida, Margarita. Me presento con este libro. Bueno, los saludos a todas y a todos. Agradezco infinitamente a Palmira por hacerme este cambio, porque yo me había propuesto hacerlo a través de un video, pero me la ganó la tecnología. Así que acá les presento el libro de Maya Soriano. Les comento sobre ella. Ella nació en el año 1951 en Santiago de Chile. Gran parte de su vida infantil y los primeros años de estudio los realizó en la comuna de Recoleta, en Santiago. De adolescente, sus padres se trasladaron a la soñada casa propia a la populosa comuna de San Miguel. Su amor por el relato tiene sus raíces en las tertulias de los almuerzos familiares, de los domingos bajo el parrón de su casa. Ahí su padre, don Vicente, narraba sus aventuras y vivencias como pirquinero en la zona de San Antonio de Naltagua por los años de 1930 a 1940. Ella, siempre atenta, repetía esas historias llenas de emoción y risas que difícilmente el oyente podría reprimirlas. Bueno, les comento que Margarita no es el primer libro de cuentos. Ella anteriormente publicó el año 2013, Para que no me olvides, también cuentos y relatos. Le siguió en 2015 con Cuentos de Barrio, y en el 2017 se integra al taller literario que yo realizo, el más antiguo que tengo, Letras en el Llano, en la comuna de San Miguel, y ahora que se hace online. Entonces ella ahí ha publicado en 2 antologías, en Un carnaval y todas las vidas, y también en Jaula de papel. Y este, como les digo, es su primer libro en solitario, digamos, el más reciente de cuentos y relatos. Yo les quiero leer un trocito del cuento principal, que tiene como alrededor de... Tiene 24 páginas, que es la historia de los socios, que son unos personajes muy conocidos de ella. Dice uno de los socios: no se puede llegar a viejo trabajando, era el lema de los socios. Había que trabajar muy poco y hacer mucho dinero. Cada día se iban perfilando los detalles. Con gran preocupación y tristeza de la familia cercana, se iban vendiendo los enseres hogareños, de muy poco valor material. Estos socios tienen familia numerosa, y en los planes existía el propósito de hacerla mayor. Tenían que venir más niños a disfrutar la buena vida que les esperaba. El suegro de estos socios, que también tiene un papel relevante en esta historia,
Los conocía y los observaba con ojo crítico y un poco de desconfianza en su actuar. Alguna vez alguien lo escuchó decir a su mujer: te dije, Isabel, que estos eran un par de pájaros locos. Es un hombre muy ordenado y pulcro. Una de sus cualidades es lustrar sus zapatos y dejarlos impecables para su uso. Además, tiene una colección de finos trajes a medida y un abrigo de alpaca que es su orgullo y lo conserva intacto, a pesar del uso. Solo lo utiliza para situaciones exclusivas, bautizos, matrimonios y funerales, con su pecho erguido acompañado de largos discursos. Pero el viaje de estos socios ya tenía fecha programada. Tenían imperiosa necesidad de juntar el máximo de dinero. Buscaron ansiosamente cosas que tuvieran valor e iba poniéndolos sin cuidado en enormes bolsos, que más tarde llevarían al famoso mercado persa Biobío a venderlos. Vendieron todo, incluidos los brillantes zapatos del suegro y su abrigo favorito de alpaca, que con tanto orgullo ostentaba. Hoy quedará despejada esta duda que este señor no pudo explicarse por largos 20 años. Ese es un fragmento casi del final. Y también les voy a compartir un homenaje que hizo esta escritora cuando murió nuestro cantante tan conocido por todos, Salo Reyes. Entonces ella le hizo este cuento homenaje. Industria Nacional, agosto del 2022. Ramitos de violetas, flores plásticas, pelotas, fotos familiares tomadas con el ídolo. Es la gran despedida con una lágrima en la garganta. Me acompañan hombres, mujeres y niños hacia su última morada. Un hombre vestido con la camiseta del Colo-Colo y un enorme parlante al hombro va reproduciendo cada una de sus canciones al lado de la carroza fúnebre. No muestra rasgos de cansancio mientras enormes lágrimas y gotas de sudor inundan su rostro. Las entusiastas chiquillas de cabeza cana lo acompañan en el canto. La pérgola de las flores le espera con sus canastos inundados de pétalos multicolores, mientras sus cebollas canciones flotaban en el aire santiaguino. La despedida es multitudinaria. Se ha desbordado la ciudad. Rostros chilenos se reflejan a cada paso, sin mascarillas, por un día no olvidado la pandemia. Comentan cada uno su experiencia, dónde y cuándo lo conocieron. Lo hago por mi mamá, otros por el recuerdo de sus abuelos. Las vacas sagradas jamás tendrán un funeral de estos, dicen algunos, que recuerdan con enojo el programa, cuando le hicieron comer una cebolla en la televisión. Pero acá estamos despidiendo al mejor, el más querido, el inolvidable Gorrión de Conchalí. Es Salo, es industria nacional, es chileno, es bueno, es nuestro. Ese sería el homenaje. Y para terminar, les voy a leer solamente el inicio de un cuento que es un poquito fuerte, que se llama El Guille. Un poquito fuerte porque ella se caracteriza por, entre pinceladas y pinceladas de humor, eh, mostrar la dureza y lo terrible que es a veces la vida. El Guille, es de la parte 2 de este libro. Mi nombre es Clarita y mi hermano pequeño se llama Guille. Recuerdo la última vez que nos encontrábamos reunidos, en familia, tomando once, mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos. Al centro de la mesa, una sartén con tomate y huevos revueltos. Con mis hermanos nos peleábamos por tomar la marraqueta más grande. Entre gritos y risas, mi mamá se enojaba mucho. Mi papá sonreía y trataba de poner orden. Ese día primaveral de septiembre, empujaron con violencia la puerta y entraron unos hombres de cascos verdes. Vi sus ojos, se llevaron a mi papá y a mis hermanos mayores. Yo tenía 9 años. Todo cambió en nuestras vidas. Mi mamá comenzó a salir todos los días y cuando terminaba el día, la veía llegar cansada y apenada. Casi no hablaba. Yo, siendo tan pequeña, con solo 9 años, me hice cargo de mi hermano menor, el Guille. Le daba la mamadera y él, siempre mocoso por el frío que pasaba, lloraba y preguntaba por mi mamá. Ella, la tarde, se regresaba muy cansada y me preguntaba si el Guille había almorzado. Y yo le decía que sí. ¿Y qué otra cosa le podía decir? Ni pañales le cambiaba, pobrecito. Una tarde mi mamá, muy preocupada, me llevó al dormitorio, me abrazó.
Dejó una carta sobre el velador y me hizo prometer que solamente la abriría en caso que ella no volviera. Yo era pequeña y los niños somos muy curiosos y sabía leer porque iba a la escuela. Un día decidí no ir más porque la maestra y mis compañeros me miraban con temor. Además tenía que cuidar al Guille en la casa y mi mamá no estaba. La curiosidad por saber el contenido de la carta fue superior a la promesa. Un día entré a escondidas al dormitorio de mi mamá. Tomé tímidamente la carta y la leí. Mi mamá andaba en busca de mi papá y mis hermanos. Recorría todos los días los lugares donde pensaba encontrarlos. El Estadio Nacional, el Estadio Chile y la morgue. Yo no sabía lo que era la morgue y salí con el Guille donde la señora María, la vecina, y le pregunté qué era la morgue. Ella fue clara en su explicación. Me quedé en silencio mientras ella ponía una ollita con almuerzo en mis manos y acariciaba mi rostro con amor maternal. Al salir de su casa sentí que caía al abismo y tenía solo 9 años. Sellé la carta y mi mamá nunca se enteró que yo la había leído. Y un día mi mamá no regresó. En la carta me pedía que no dejara de buscar a mis hermanos y a mi papá. Bueno, el cuento continúa y yo no sé cuántos minutitos más me quedan para finalizar el cuento o bien al final solamente. Creo que nos quedamos con esa parte, con ese fragmento del Ya, cuento que sí entonces es lo sobrecogedor. cierro con la última frase, con el último parrafito que dice, y prometimos con el Guille que nunca nos vamos a olvidar. Y cada domingo vamos a hacer las 11 en recuerdo de la familia que tuvimos. La Clarita y el Guille ya adultos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita Isabel. Gracias por compartirnos este libro, Los socios y otros relatos, de Maya Soriano, desde Chile. A continuación, desde España, Luis Olaverri nos acompaña. Bienvenido, poeta. Hay que abrir el micrófono. Sí, Ya. muchas gracias por admitirme en este grupo tan interesante. Estoy encantado de estar con ustedes. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Me oye? Sí, perfectamente. Ah, muy bien. Entonces, les voy a presentar el libro titulado Elogio a COVID-19. No sé si se ve en la pantalla, creo que sí. Se titula De los idus de marzo y el subtítulo es Elogio a COVID-19. Esto comenzó a principios de la pandemia en España, comenzó la historia de este libro, y porque yo salí del hospital de Pamplona la tarde del 9 de abril de 2020. Durante la larga cuarentena en casa, pongo en orden las hojas del cuaderno con las anotaciones que fui escribiendo antes y durante mi estancia en el Hospital de Navarra, con neumonía en los 2 pulmones. Me esperaba una larga cuarentena. Solo en casa comienzo a escribir. Nada de lecturas que me distraigan, ni periódicos, ni teléfono, ni televisión, ni emisoras de radio, ni WhatsApp. Solamente los apuntes de mi agenda y mis borradores manuscritos durante mi estancia en el hospital, en hojas de un blog. El 14 de abril pongo en marcha mi ordenador y comienzo a escribir y pasar a limpio todo lo escrito, y dedicaba al día unas 12 horas a la escritura. Mi médico de familia me llamaba por teléfono y era yo el que le metía prisa. Necesitaba todo el tiempo antes de que me dieran el alta y tuviese que volver con mi familia. Este libro de 200 y alguna página no es solo un diario, que también es más bien la trágica experiencia de Luiso, que es mi seudónimo, que viví al lado de COVID-19, mi enemigo y a la vez mi amigo, dentro y fuera del hospital. Y digo a la vez de amigo porque yo durante el día sufría, porque para mí era un enemigo que me podía quizá, eran los primeros días de cuando más alto estaba la curva de la pandemia en España, que llegaron a 1000 muertos diarios, y yo quería
terminarlo antes de que volviera a casa, o quizá no. Entonces, por un lado, cuento la historia de mi enfermedad, de cómo lo pasé, pero a la vez a las noches tenía alucinaciones con COVID-19 y lo pasábamos muy bien porque nos íbamos de juerga por los distintos barrios de la ciudad de Pamplona. Por eso digo que es mi enemigo y mi amigo a la vez, porque gracias a él pude escribir el libro. No es una historia de terror, pero por las noches de fiebre y delirios ocurren cosas tremendas. No es solamente una novela de suspense, pero solo Luiso puede descubrir al final de sus relatos, ayudado por la amistad que le une con COVID-19, el misterio que guarda el virus sobre el futuro del planeta Tierra. Si es o pretende ser un grito de socorro en formato novela de terror, una denuncia contra la sociedad que estamos construyendo y destruyendo a la vez. Son experiencias personales salpicadas de versos en formas de décimas, espinelas, cargadas de realismo no exento de ironía. Es una experiencia única en la que el vino tiene una importancia vital en el transcurso de los acontecimientos. Yo toda la vida me he dedicado al mundo del vino como comerciante y he realizado muchas actividades. Fui presidente de la Cofradía del Vino de Navarra durante 15 años y como comerciante creé un club de amigos del vino donde cada vez que hacíamos una cata lúdica, festiva y formativa, siempre me gusta terminar con un soneto dedicado a la bodega que ha venido a participar. También quizás sea el relato del inicio. En aquellos momentos yo pensaba que podía ser con los mismos efectos que una guerra mundial, de una tercera guerra mundial. Sin tiros, pero con millones de muertos y algo que los humanos equivocadamente creían que era una pandemia. Escrito con la razón y las vísceras, entre la pasión y la locura, entre la compasión y la venganza. Trata de lo finito y lo infinito, de lo razonable y lo inverosímil. Un drama autobiográfico basado en hechos reales que encierra un misterio sobre cuál sería el final de la mal llamada pandemia que solamente conoce el protagonista y que se da a conocer al final de este libro. Esta es la segunda edición, esta es la primera, que la edité yo mismo porque quería sacarlo rápidamente y en aquellas circunstancias de la primera ola de la pandemia era muy difícil buscar una editorial que corriese el riesgo de editar el libro. Lo edité yo mismo y lo escribí entre la estancia mía en el Hospital de Navarra y la larga cuarentena que estuve en casa solo, aislado. Es decir, en 2 meses lo terminé y luego me costó un par de meses más pasarlo a limpio y corregirlo. Yo creo que tengo aquí otro librito que lo acabo de editar el mes pasado, que es un libro de poemas, porque como saben ustedes, en Pamplona es la fiesta, una de las fiestas más conocidas mundialmente, que son los Sanfermines, que se celebran en el mes de julio. Y el año pasado, el 2022, dediqué una parte de los días festivos de San Fermín a escribir décimas relacionadas con la fiesta. Y dice: a Pamplona por San Fermín, décimas, que es este librito. Y aquí dentro dice: por unas fiestas sin sangre. Y cada día tiene una serie de poemas dedicadas a lo que yo, cómo veía la fiesta en mi ciudad, como espectador y como participante también en ellas, desde toda mi vida, porque yo nací en Pamplona, en la Navarrería, concretamente al lado de la catedral, y con mis 75 años que voy a cumplir, pues creo que solamente un año dejé de estar en fiestas de San Fermín. Y el poemario lo presenté
en Pamplona y está solamente a la venta en las distintas librerías de Pamplona. Sin embargo, el primero, el de los Idus de marzo, elogio a COVID-19, está editado por Círculo Rojo y también está en Amazon. Y es como verán, aquí hay el borde de las páginas, no sé si los ven, tiene un color rojizo y es como si hubiésemos cortado un toro a chuletas y lo hubiésemos puesto aquí. Es decir, que haciendo un abanico, pues sale la figura del toro. Bueno, esto tiene una pintura especial que hace que al pasar las páginas se queden los dedos como manchados de sangre. Es una defensa vamos, más que defensa, es una sátira, una crítica en forma de poemas de décimas